Abuela revela secreto chocante sobre hijo ilegítimo y su vida es alterada por un amor prohibido. La brisa cálida de La Rioja acariciaba los viñedos dorados, mientras el sol iniciaba su descenso, proyectando tonos anaranjados sobre la inminente inauguración de la bodega familiar. Clara se encontraba en la mesa familiar, nerviosa, ahogándose entre risas y copas de vino. Las expectativas eran altas, pero un aire tenso se cernía sobre la noche, como una tormenta en el horizonte. La abuela Rosa, con su mirada intensa y su voz temblorosa, decidió que era el momento de abrir la caja de Pandora. El padre de Clara, mi hijo, tiene un hijo ilegítimo, sentenció, y el efecto fue inmediato. El murmullo de las copas, las risas, todo se detuvo. El aire se volvió denso, como si alguien hubiera apagado la luz del sol. Clara sintió como si un nudo de miedo se formara en su garganta, y su corazón latía desbocado. ¿Qué? Exclamó, incredulidad cruzando su rostro. La familia se miró entre sí, los rostros pálidos, la confusión acechando en cada rincón. La noticia resonó como un eco en la elegante bodega. Un secreto antiguo había salido a la luz, y el escándalo parecía estar a un paso de consumirlos a todos. Las tradiciones, los sacrificios, las sonrisas ocultas, todo estaba en juego. Clara, atrapada entre la traición y la lealtad, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Justo en ese momento, Miguel, un joven que había sido un amigo cercano y el hijo del amante de Rosa, apareció en el marco de la puerta. Su presencia hizo que Clara sintiera un escalofrío, no solo por su belleza, sino también por la extraña conexión que compartían. Su mirada tierna contrastaba con el caos familiar. «Estoy aquí para apoyar», murmuró, sin entender del todo el giro que la noche había tomado. Clara lo observó, un destello de esperanza surgiendo en medio del mar de tragedias. ¿Podría aquel amor prohibido ser la salida a su dilema? La familia comenzó a desmoronarse a su alrededor. Sus tíos discutían, unos a favor de silenciar el escándalo, otros querían hacer público el secreto. Las viejas rivalidades resurgían como sombras del pasado, y el ambiente se tornaba cada vez más hostil. Clara se hallaba en medio de un torbellino emocional al pensar que el legado de su familia, con sus viñedos y su historia, podría irse al traste por un simple error del pasado. Pero al mismo tiempo, su corazón clamoraba por Miguel, un futuro incierto que latía con cada mirada que compartían. Mientras la conversación continuaba, Clara sintió una presión en su pecho. Tenía que tomar una decisión, aceptar el pasado de su familia y seguir el camino tradicional de la bodega, o arriesgarlo todo por el amor de un hombre que era tanto un extraño como un viejo amigo. La inauguración se acercaba, pero el verdadero caos apenas comenzaba. Un murmullo inquietante atravesó la mesa, sugiriendo que había más secretos todavía. Clara sintió escalofríos. La historia familiar no solo estaba manchada, estaba a punto de revelarse algo que podría tambalear todo lo que conocía. ¿Qué otro secreto podría estar oculto en las sombras? Sin respuesta, el nudo en su garganta se estrechó más, dejándola frente a una encrucijada que decidiría su futuro y el legado de su familia. Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos
Han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad y país me estás viendo. Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara parpadeó, tratando de asimilar lo que había escuchado. La bodega, que antes olía a tierra mojada y madera renovada, ahora parecía llenarse de un aire espeso, pesado. Su mente giraba como una montaña rusa. El rostro de Miguel, que había sido un consuelo en medio del caos, comenzó a desdibujarse, mientras la confusión la envolvía. «¿Cómo puede ser? ¿De quién se trata?», murmuró, la voz casi ahogada en su garganta. La mirada de su abuela se tornó seria, ocultando más de lo que revelaba. «Tu padre fue joven y cometió errores», respondió Rosa, sus manos temblando ligeramente, como si cada palabra le costara esfuerzo. «Ese niño, su nombre es Andrés, un hermano que nunca conociste». Los murmullos de la familia volvían a encenderse con fuerza. Clara sintió un ardor en su pecho. ¿Un hermano? Un hermano ilegítimo que había sido guardado en silencio, como un trapo viejo en un rincón oscuro. Clara llevaba una vida grata y ajustada, pero esto podría deshacer todo. Facciones conocidas comenzaron a distorsionarse en su mente. ¿Qué haría si llegaba a aparecer? Miguel se acercó más, su expresión entre la preocupación y la expectación. «Clarita, ¿estás bien?», preguntó, y su voz sonó como un eco lejano, ansioso por encontrar una respuesta en aquel torbellino. Ella lo miró, asustada, buscando su apoyo, pero el caos alrededor se tornaba más envolvente que el latido del amor que brotaba entre ellos. Y fue en ese instante cuando las luces de la bodega comenzaron a parpadear, como si el edificio mismo estuviera presente en la tormenta emocional de la familia. La música se detuvo. Un grito desgarrador hizo que todos se voltearan hacia la puerta. Era Laura, la hermana de Clara, corriendo con el rostro pálido y los ojos desbordados de miedo. «¡El coche! ¡El coche de abuelo ha volcado!». El ambiente se paralizó. Clara sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. Sin pensarlo, salió corriendo hacia la salida, seguida por el resto. El aire se volvía denso. En su mente había un solo pensamiento: proteger a su familia. Al salir, el espectáculo era devastador. Entre los restos del coche, las sirenas de ambulancia se acercaban, a lo lejos, como un mal presagio. Clara se acercó, la garganta seca, los ojos aguados. El coche de su abuelo, hecho trizas, parecía un símbolo de que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse, justo como se había tambaleado su familia. Cerró los ojos, tratando de contener el pánico, y entonces una voz surgió entre la multitud. «Tía Rosa». Era un hombre que nadie reconocía. Lo primero que notaron fueron sus ojos inquietos, sus rasgos familiares, el mismo brillo en su mirada. «Soy Andrés», declaró, su voz resonando en el aire, como una campana de alerta. «He venido a buscar a mi familia». El mundo de Clara estalló en 1000 pedazos. Todo se volvió un torbellino de gritos, dolor y revelaciones.
La nueva realidad golpeó con fuerza. El caos de la situación emergía en cada rincón. Ya no solo había un secreto, ahora había un presente que exigía respuesta. La verdad se desbordaba, amenazando con arrastrar a todos junto a ella. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ella, atrapada en una encrucijada, ya no sabía qué camino tomar. Amar a Miguel, confiar en aquel hermano extraño que se había presentado en el momento menos esperado, o aferrarse a su familia y a la tradición. El mundo se le iba de las manos y el impacto de Andrés era una chispa que podría encender una pólvora de secretos aún más oscuros. Lo que había comenzado como una celebración estaba convirtiéndose en el más profundo de los dramas. ¿A dónde la llevaría esta nueva tormenta? El mundo de Clara estalló en 1000 pedazos. Todo se volvió un torbellino de gritos, dolor y revelaciones. La nueva realidad golpeó con fuerza. El caos de la situación emergía en cada rincón. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ella, atrapada en una encrucijada, ya no sabía qué camino tomar. ¿Amar a Miguel? ¿Confiar en aquel hermano extraño que se había presentado en el momento menos esperado? ¿O aferrarse a su familia y a la tradición? ¿Eres tú realmente Andrés? La voz de Clara temblaba, incrédula. El hombre que se hacía llamar hermano suyo avanzó, los ojos fijos en ella, buscando alguna conexión. Pero cuando se acercó, un destello de algo familiar la atravesó. Su cabello, la curva de su sonrisa, era demasiado parecido a su padre. Antes de que pudiera procesar todo, un grito desgarrador rompió el aire. ¡No! ¡No puede ser! Era Laura, la hermana de Clara, tambaleándose hacia atrás, una mano cubriendo su boca. Todos se volvieron hacia ella, cuestionando el origen de su angustia. ¡La abuela está en el coche! Clara sintió un frío recorrer su cuerpo. La abuela Rosa, quien había comenzado la tormenta, podría ahora ser la única víctima. El panorama cambió de inmediato. Las sirenas sonaban más cerca. Los gritos de la multitud se multiplicaban. Clara se giró hacia el coche volcado, el cristal roto brillando bajo las luces de emergencia. Su corazón latía con fuerza, cada golpeteo resonando en su pecho. No puede estar pasando, pensó, mientras Miguel corría hacia ella, tirando de su brazo. «Clarita, ven, necesitamos ayuda». Miguel había pasado de ser un consuelo a una ancla en medio del caos. «Llama a una ambulancia», ordenó, el miedo pintando su voz. Clara asintió, sacando el teléfono sin saber si tendría tiempo de marcar los números. Las imágenes de su abuela en el coche volcado la acosaban. La prensa, los rumores, todo giraría en torno a la tragedia si Rosa no salía viva de esto. Andrés observaba en silencio, una sombra en la multitud. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué había llegado en ese instante? Clara sintió la profunda conexión entre ellos, pero también un nudo de desconfianza. Su madre había hablado de un pasado oscuro, pero nunca de una coincidencia tan impactante. ¿Era posible que él tuviera algún vínculo más allá del simple parentesco? Y entonces, en un giro devastador, un hombre alto de cabello canoso emergió del tumulto. Su rostro no era desconocido, era el abuelo, pero estaba tan cambiando, tan frágil. Gritó, su voz abuela y rota mezclándose con la confusión.
No, 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 repitió, como si cada palabra pudiera deshacer la realidad. Clara se quedó helada, observando cómo el abuelo se acercaba a Andrés. «¿Quién es este?», preguntó el anciano, sacudiendo la cabeza como si para borrar la imagen. «No, no puede ser». La atención cambió rápidamente hacia el nuevo grupo. Todos sentían la presión en la atmósfera. Se estaba formando un drama mucho más profundo. Clara miró a Miguel, su expresión un espejo del horror y la confusión. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tienen que ver ellos dos?». Andrés, entonces, tomó una decisión. Levantó una mano, como si reclamara silencio. «Yo no solo soy el hermano de Clara», afirmó, su voz ahora firme ante la mirada incrédula. «Soy el hijo de Rosa, y viene un tiempo de aclarar todos los secretos que nos han mantenido en la oscuridad». El temblor de las palabras resonó como un trueno. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. La verdad cruda y pesada se alejaba de ella, como una sombra al final de un túnel. El aire se espesó más. «Tú no puedes serlo. No puede ser cierto», sollozó. Pero las miradas de todos se centraron en Andrés, cuestionando más que a la propia Rosa. En medio de aquella tempestad, el grito de Laura rompió la tensión. «El coche se está incendiando. Hay que sacar a la abuela ya». El pánico se desató nuevamente. Clara, incapaz de pensar, sabía que el tiempo se acababa. Andrés, Miguel, su abuelo, cada uno podría tener una pieza del rompecabezas, pero ahora no importaba. La vida de Rosa pendía de un hilo, y el momento de verdad estaba en llamas. Clara, sin más que su amor y su urgencia, corrió hacia el coche. Su vida, su familia, todo lo que conocía y creía, peligraba. ¿Qué sucedería si su abuela no salía? ¿Y si Andrés decía la verdad? La tormenta de secretos aún no había dejado caer toda su furia, y ella se encontraba en el ojo del huracán. Clara, llena de desesperación, corrió hacia el coche volcado. El humo se arremolinaba, haciendo que el aire se llenara de un olor a quemado. Su corazón latía a 1000 por hora. «Abuela, por favor», gritó, sintiendo el pánico hacerse un nudo en su estómago. Miguel la siguió, aterrorizado, mientras la multitud se agolpaba, algunos tomando fotos, otros gritando instrucciones. «Rosa», aulló el abuelo, las manos temblorosas levantando una señal de desesperación. La mirada de Andrés estaba fija en el vehículo. La tensión en su rostro era palpable. Clara sintió su pecho apretarse. Todo en ella quería creer que su abuela saldría ilesa, pero la realidad la golpeaba con dureza. Y de repente, en medio del caos, una figura apareció entre las sombras. Era una mujer, vestida de manera sencilla, con una expresión sombría. Clara no la conocía, pero había algo inquietantemente familiar en ella. La mujer caminó con paso firme, ignorando los gritos que la rodeaban. Fue directamente hacia Andrés, y entonces el mundo se detuvo. «¿Eres tú?», preguntó con voz quebrada. La multitud se quedó en silencio, como si el tiempo hubiera congelado. Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Eres mi hija?». La mujer lo miraba con ojos llenos de lágrimas que parecían contener un océano de dolor. Andrés quedó paralizado, la incredulidad pintada en su rostro. «¿Qué?», murmuró Clara, pero su voz se perdió entre los murmullos de la multitud. «¿Qué estás diciendo?». Su mente luchaba por aceptar lo que estaba ocurriendo. Miguel apretó su mano,
buscando estabilidad en medio de la tormenta emocional. Siempre supe que un día vendrías, dijo la mujer, sin apartar la vista de Andrés. Rosa me ocultó tu existencia, pero yo jamás dejé de buscarte. El nombre de su abuela resonó como un eco siniestro. Clara sintió que el mundo se le desmoronaba. «¿Cómo puedes decir eso? Eres una desconocida», respondió Andrés, incapaz de procesar la revelación. La multitud murmuró. Las miradas se dirigieron hacia Clara, como si buscaban respuestas que ella no tenía. De repente un grito ensordecedor retumbó en el aire. «¡El fuego!», alguien gritó. Clara miró hacia el coche. El fuego había empezado a devorar la carrocería, ardiendo con furia. «¡Tenemos que sacarla!». Clara se lanzó hacia el coche volcado, su cuerpo en un tren de desesperación. Sus manos temblaban, pero el impulso de salvar a su abuela era más fuerte que el miedo. Pero antes de que pudiera llegar, la mujer tomó a Andrés de la mano y lo detuvo. «¡No te acerques! Ese fuego podría ser más que un accidente». El rostro de Andrés palideció. «¿Qué quieres decir?». La revelación de la mujer lo dejó tambalear, como si acabara de ser golpeado por un rayo. «Rosa nunca ha sido la madre que crees que es», la mujer continuó, su voz llenándose de dolor. «Ella ocultó verdades profundas, y la razón por la que tu madre aparte de ti va más allá de lo que imaginas». La confusión y el horror llenaron a todos. Clara sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué más oculta?», preguntó, su voz temblorosa. Pero lo que realmente quería saber era si su abuela había cometido el acto de traición más atroz. El llameante coche comenzó a desmoronarse, mientras el fuego se propagaba. Todos parecían mirar a Clara, esperando que ella tuviese las respuestas. Pero no había respuestas, solo confusión. Y fue entonces, justo cuando el vehículo se vino abajo, estallando en una lluvia de chispas y humo. El aire se llenó de gritos y caos mientras un estruendo la sacudió. Clara, paralizada por la incredulidad, observó cómo el fuego iluminaba la noche y cómo, de entre el humo, una figura emergió. Era su abuela, con la mirada fija en la mujer, y un grito se escapó de sus labios. «¡Tú no deberías estar aquí!». El giro inesperado dejó a todos en estado de shock. ¿Qué significaba aquello? Clara se sintió atrapada entre secretos, mentiras y una verdad inquebrantable que amenazaba con devorar lo poco que le quedaba. ¿Quién era realmente su abuela? ¿Y qué secretos oscuros la unían a aquella mujer? Los ojos de la multitud reflejaban la intriga y el horror, mientras el fuego consumía todo a su paso, y Clara se preguntaba si alguna vez podría volver a creer en su familia. Si alguna vez podría encontrar la paz entre tanto caos. El mundo había cambiado, y ella se hallaba en el centro de una tormenta que apenas comenzaba. El estruendo del fuego comenzó a oscurecer el cielo con nubes de humo. El aire se hacía denso y caliente. Clara estaba paralizada, viendo cómo su abuela Rosa, entre la confusión, se enfrentaba a esa mujer desconocida. La revelación que había flotado en el aire de la noche parecía demasiado impact. «¿Tú qué has hecho?», exigió Rosa, su voz, cerondo en un tono entre aterrorizado y enojado. Andrés, temblando entre la multitud, sintió el agravamiento de su propia realidad. «¿A qué te refieres?», preguntó, buscando respuestas en los ojos de su madre. Clara, sintiendo como si el mundo se desplomara,
movió la mirada entre los rostros de su familia, y sobre todo hacia Miguel, quien la miraba con una mezcla de miedo y desesperación. Y ahí, en medio de todo el caos, un grito desgarrador surgió de lo profundo de la multitud. ¡Mamá! Laura estaba agachada, sosteniendo su cabeza entre sus manos. «Mamá, no puede ser cierto». Su voz era un eco de dolor, un reflejo del horror que comenzaba a calar hondo en cada alma presente. Rosa se acercó a la mujer, y Clara sintió que el corazón le latía en la garganta. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has venido ahora?» El fuego comenzó a devorar el coche, una ráfaga de llamas iluminando las caras aterrorizadas de los presentes. «Porque siempre he sabido que esto podría pasar», respondió la mujer con firmeza. «Lo que Rosa me robó no solo fue mi hijo, me robó la oportunidad de ser familia», dijo, y todo se detuvo un instante, mientras los murmullos de la multitud se desvanecían. Rosa parecía desmoronarse ante la mirada de todos. «No, no puedes decir eso. Siempre lo hice por tu bien». Pero su voz sonaba más como una súplica que como una defensa. Clara se dio cuenta que en su delirio, las llamas no solo consumían metal, sino secretos que podrían cambiar todo. «Lo conocido. Mi bien, Rosa. ¿Protegerme del qué? ¿De quién realmente eres?» La mirada de Andrés estaba cargada de furia y confusión. Las traiciones enredadas comenzaron a formar un rompecabezas aterrador. Y justo en ese instante, un destello en la oscuridad, un roce en la piel de Clara. Su mente se llenó de imágenes, la trama de secretos y mentiras que su familia había tejido durante años. La mujer que había reivindicado su lugar en la historia les había arrebatado algo. ¿Pero qué? ¿Qué más ocultaba Rosa detrás de ese perfil de matriarca amable? La escena se tornaba cada vez más caótica. Miguel se acercó a Clara, temblando. «Clarita, ¿qué hacemos? Este es un desastre total». Su voz transmitía más que sorpresa. Era un llamado a la acción. Pero Clara también quería comprender. Rosa, ahora al borde del colapso, grita: «¡Es mi culpa! ¡Todo fue mi culpa!». La multitud estaba atenta, cada rostro inscrito en una mezcla de horror y curiosidad. Todos querían entender, pero el fuego empezaba a retumbar. Fue en ese momento, cuando el vehículo terminó de volcarse, que un estruendo resonó mayor que el fuego y los gritos. Clara vio el brillo plateado de una foto despedazada, flotando entre las llamas. Algo en su interior se activó. «¡Esos son los dos!», gritó, haciendo que la multitud se detuviera. Miguel y Clara se acercaron. La imagen revelaba a una joven Rosa, sonriendo junto a un hombre que no era del abuelo, pero tenía un parecido desencarnado. «¿Quién es él?», murmuró Miguel, mientras el pánico subía como el humo. La mujer dio un paso hacia adelante. «Ese es tu verdadero padre, Andrés. Nunca supe que él había tenido un hijo, y Rosa me lo robó». La revelación fue desgarradora. El tiempo pareció detenerse de nuevo. Todos los murmullos se convirtieron en un soplo de asombro. Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué estás diciendo?», demandó, buscando en los ojos de la mujer alguna pista de esperanza. Pero todo lo que veía eran sombras de un pasado lleno de secretos.
La confusión se volvía un monstruo. Cada pieza del rompecabezas era más rápida de encajar, mientras el fuego se comía todo a su alrededor. «Esto no puede ser», murmuró Clara, el nudo en su garganta apretándose a medida que las palabras tomaban forma. Su historia familiar era un engaño. Todo había sido una mentira construida por la traición. La verdad brillaba con la fuerza de las llamas que la rodeaban, pero su corazón solo podía quedarse en la confusión. La mujer añadió levantando la voz por encima del rugido del fuego. «En esta historia hay más de lo que crees. El secreto que Rosa ha guardado no solo involucra a mi hijo, sino que pone a cada uno de nosotros en la misma línea de traición». Los murmullos aumentaron, sus miradas indelebles, llenas de preguntas de qué significaba todo. Entonces, Andrés miró a Clara y le preguntó con los ojos llenos de nostalgia, ¿quiénes somos realmente? La respuesta que buscaban llevaba la marca del destino, dejándonos a todos atrapados en una red de emociones, crudas y dolorosas. Nadie sabía cómo escapar. El fuego no solo devoraba el coche, devoraba la realidad misma, convirtiendo el crisol de su existencia en cenizas. Neil, Clara en el umbral de una nueva verdad, se vio atrapada entre las llamas de su pasado y un futuro repleto de incertidumbre. ¿Podría realmente soportar el peso de esos secretos? La ola de emociones la abrumaba y su vida nunca volvería a ser la misma. El rugido se intensificó y en medio del caos, los corazones de todos se estremecieron. ¿Qué más estaría por descubrirse y qué consecuencias llevaría la revelación? El estruendo del fuego estaba ensordecedor. Clara sentía que el aire se encogía a su alrededor, mientras su mirada se movía entre su abuela, la mujer desconocida, y su hermano, Andrés. Todo era un torbellino de emociones. ¿Quiénes somos realmente? Resonaba en su mente como un eco incesante. La figura de Rosa atrapada por el fuego se convirtió en el epicentro de la tormenta. El humo comenzaba a cubrir el cielo, negro como sus secretos. Clara podía sentir el calor en su piel, pero lo que realmente le quemaba era la confusión. «¡Abuela, sal!», gritó, pero la respuesta fue un grito ensordecedor que devoró el silencio. Y entonces, como un destello en la oscuridad, la mujer dio un paso adelante. «Una vez más, Rosa, tienes que aceptar lo que hiciste». Las palabras salieron entrecortadas, cargadas de dolor y resentimiento. Clara se quedó atónita. «¿Qué hiciste, abuela?», murmulló. El caos se había apoderado de su cuerpo. «Rosa, menos». La voz de Andrés era una mezcla de rencor y desolación. Las miradas del resto de la familia se volvían hacia Rosa, como si esperaran que ella explicara todo. Se sentía una presión en el aire. Los murmullos, los gestos, el rugido de las llamas estaba presente en cada rincón. Y en el momento más inesperado, la figura que había parecido tan fuerte, tan sólida, se desmoronó. Rosa cayó de rodillas. «No soy la madre perfecta que todos creen que soy», gritó. Su voz no era más que un susurro desgarrador. «Fui yo quien tuvo que escoger». Las palabras se expandieron como una onda de choque, golpeando a cada uno de ellos. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Escoger, ¿qué significa eso? La angustia se transformó en desesperación. ¿Qué elección había tenido la abuela que no conocían? «Clara, yo», Rosa sollozó,
como si la verdad la hiciera pedazos. Clara notó que el fuego devoraba la carrocería del coche, pero su mirada estaba fija en la mujer desconocida. «Dime qué ha sucedido», exigió, su voz resonando en la confusión. «Rosa, lo sabes», dijo la mujer, avanzando un paso más. «Si no te detienes ahora, será demasiado tarde». Clara observó cómo Rosa parecía desmoronarse. La mujer estaba allí, como un recordatorio de un pasado aún vivo. «Todo fue por amor», murmuró Rosa, apretando los ojos. Una revelación que hacía eco de un amor prohibido que no solo había desgarrado vidas, sino que había generado un enredo de mentiras. «¿Por amor?», Clara preguntó, el corazón palpitando en su pecho. ¿Cómo podría ocasionar tanto daño? La voz de Rosa se quebró. «Tu abuelo, él nunca lo supo. Yo no podía dejarlo. Él no sabe y quizás nunca lo sepa». Sus palabras cayeron pesadamente en el aire. «¿Con qué estás diciendo? ¿Quién eras realmente antes de ser nuestra abuela?». La pregunta rasguñó la atmósfera, abriendo más el abismo de la confusión. La multitud estaba completamente cautivada, los rostros mezclados entre incredulidad y horror. El fuego empezó a tomar el control. Las llamas se alzaban como dedos ansiosos por arrasar todo a su paso. «Rosa, hay que irnos ya», gritó Miguel, tirando del brazo de Clara. Pero ella no podía moverse, sus pies parecían pegados al suelo. «Fui una joven asustada, atrapada entre el deber y el deseo», continuó Rosa. «Cuando conocí a Andrés, su padre, nunca imaginé que me robaría todo. Un amor nacido del dolor y la culpa. La verdad fue un torrente que arrastró consigo todo. Y de repente, un grito quebró la tensión. «Andrés, ve a ayudarla», Laura indicó, señalando hacia el coche, donde el fuego empezaba a arder con más ímpetu. «Rosa, muévete», gritó, pero la abuela no reaccionaba. Fue en ese instante, cuando la tragedia alcanzó su clímax, que Andrés dio un paso adelante. «Ustedes no entienden», declaró, levantando la voz. «No soy solo el hijo de Rosa, soy también el hijo de tu madre». Las palabras lo golpearon como un trueno. «Rosa es mi madre, y tú, Clara, eres mi hermana». El silencio fue penetrante. Clara sintió que el mundo se desvanecía. Las revelaciones generaban confusión. El aire se volvía espeso. ¿Qué acababa de decir? Su mente giraba mientras el caos la rodeaba y el fuego estallaba a su alrededor. Todo lo que creía conocer se desmoronaba. Su vida, su familia, sus raíces, todo hecho cenizas. La conexión con Andrés se tornaba imposible, desgarrando la existencia de lo que conocía. En el corazón de la tormenta, Clara sintió que el suelo temblaba, la pregunta surgiendo como una sombra oscura. ¿Podía confiar en su propia sangre? La realidad se inclinaba ante ella. El dolor era palpable, y las llamas danzaban como un eco de los secretos expuestos. ¿Qué pasaría ahora? El conflicto, las lealtades y las traiciones no hacían más que multiplicarse. Clara estaba al borde de un abismo. El hoy no, era más que un canto de sirenas. La tormenta apenas comenzaba. Clara miró a Andrés, el corazón golpeando en su pecho. ¿Eres realmente mi hermano? El clamor de sus palabras se perdía entre el rugido de las llamas y el murmullo de la multitud. Andrés iba a abrir la boca, pero un grito desgarrador lo interrumpió. «¡Detente!». La voz de la mujer desconocida resonó con una autoridad que sacudió a todos. «No puedes decirle eso ahora. No es seguro».
La multitud contuvo la respiración. El aire tenso se adhirió a sus almas, creando una tormenta de confusión. «¿Qué quieres decir?», exigió Clara, sus ojos amplios como platos. Pero la mujer iba a decir algo más, cuando de repente el cielo estalló en luz. Una explosión tremenda sacudió el lugar. Todos se giraron y Claudia sintió el suelo temblar bajo sus pies. El coche ardiente lanzó un chispazo gigante. Fragmentos volaron como meteoritos, directos hacia ellos. «¡Al suelo!», rugió Miguel, empujando a Clara hacia un lado. El instante siguiente fue un caos absoluto. Clara escuchó un rugido ensordecedor y luego el silbido de escombros cayendo, cercanos, peligrosos. El calor feroz abrazó su piel y las llamas, en un instante, se hicieron más intensas. «¡Andrés!», gritó, pero no podía verlo a través del humo espeso. Unos pasos resonaron por detrás. La multitud retrocedía, pero Clara no podía moverse. Todo sucedía demasiado rápido. La aparición de Andrés había desencadenado algo en el aire, y ahora la realidad se retorcía. Y de repente, alguien empujó el humo hacia un lado. Era Rosa, su rostro lleno de terror. «¡Clara!», gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. Era como si el mundo entero estuviese colapsando. Fue entonces cuando Clara, semiaturdida por la confusión y el horror, giró la cabeza hacia la desconocida, que aún permanecía allí, frente a Andrés, con un fulgor oscuro en sus ojos. «Espera, tienes que saber la verdad. No solo Rosa. Yo soy parte de esto. Yo también soy familia». La multitud se estiró y se retraía, como un océano de caos. «¿Qué?». Clara sintió que las palabras tropezaban en su cabeza. Miró a la mujer más de cerca. La familiaridad en sus rasgos la golpeó como un rayo. «¡Imposible! ¡Tú no puedes ser!». La mujer asintió, pero con pesar. «Soy hermana de tu abuela». Pero lo que aún no entendemos todos es que hay más en peligro que solo nosotros. Una nueva explosión interrumpió las palabras. Los gritos se multiplicaron. Clara sintió un intenso frío recorrer su columna. Algo peligroso se acercaba. Una nueva revelación. Un nuevo secreto. «¿Qué más puede haber?», inquirió, cada latido de su corazón resonando con pavor. El abuelo, aún impactado, miraba a la mujer, sus ojos desbordantes de confusión. «¿Tú? No, no puede ser. Rosa nunca hablaba de ti, porque todo este tiempo tu familia ha sido prisionera de sus secretos. El amor y el odio han tejido la red en la que vivimos». La mujer explicó. Pero antes de continuar, el cielo pareció abrirse sobre ellos. Una nueva explosión, más fuerte que la anterior, iluminó la noche. Y con ella, una luz cambió todo. Clara observó como un rostro conocido aparecía entre la multitud, con una determinación feroz. «¡Papá!», gritó, y su voz se hizo eco entre el caos. Su padre, ileso, marcando su camino a través de las llamas, empujó a la gente a un lado. «¿Qué sucede aquí?». «Papá». La incredulidad tensó la atmósfera. Las palabras de Andrés se desvanecieron y el peso de la revelación se aplastaba sobre Clara. «¿Qué demonios haces aquí?». La voz de Rosa resonaba con una mezcla de dolor y sorpresa. El tiempo se detuvo mientras todos se giraban para mirar a ese hombre, que hasta ese momento había sido solo una sombra en su memoria. «He venido para dar la batalla, Rosa». Su mirada recorrió a todos, como si cada palabra fuera un martillo que golpeaba el muro de los secretos.
El tiempo de ocultar la verdad ha terminado. Soy el verdadero padre de Andrés. El aliento se le escapó a Clara. Todo había cambiado. La estructura de su familia se desmoronaba. Su mundo se tambaleaba. ¿Qué? Murmuró, apenas logrando procesar. El hombre que había creído conocer estaba en el centro del escándalo. Y con esa declaración, las llamas que devoraban su hogar se volvían el símbolo de una historia familiar fracturada. ¿Qué más escondían? ¿Qué más se revelaría en medio de la noche? En ese instante, Clara sentía que el fuego ya no solo ardía a su alrededor, sino dentro de ella misma, consumiendo cada ilusión. Las preguntas se agolpaban como llamas en su mente, mientras el caos iba en aumento. La vida que conocía ya no podía reconstruirse. En un instante, todo su ser se había visto atrapado entre secretos antiguos, revelaciones sorprendentes y un futuro que se sentía más incierto que nunca. ¿Qué otros secretos sobrevivirían a estas llamas? Clara miró incrédula a su padre, la confusión haciendo eco en su mente. «¿Papá? ¿De verdad eres tú?» La incredulidad pesaba en el aire, como si la misma tierra temblara bajo sus pies. Las llamas crepitaban a su alrededor, como si el fuego estuviera compitiendo por la atención de todos. Pero ella solo podía fijar la vista en él. «Sí, soy yo», respondió su padre, con la voz ahogada por la tensión y el humo. «He venido para aclarar todo esto», la multitud murmuraba, impactada por la aparición repentina. La verdad que ahí se desplegaba era tan confusa como el propio caos del incendio. Rosa, tambaleándose, retrocedió. «Nunca debiste venir, no ahora». La desesperación desgarraba su voz, pero el padre de Clara levantó una mano, intentando calmarla. «Esto no se trata solo de ti, Rosa. Se trata de nuestra familia, de nuestros secretos. Tal vez hoy sea el momento de enfrentarlos. El fuego, lo que hay aquí, es solo el principio». Clara sintió que su corazón se aceleraba. No era solo su vida la que ardía, era su familia entera. Su mirada se movió entre su padre y Andrés, un hermano que apenas conocía, pero que sentía que siempre había estado en su vida, de alguna manera. ¿Qué secretos? ¿Qué más oculta nuestra familia? Los murmullos de la multitud resonaban como un eco en sus oídos. La mujer desconocida dio un paso adelante, su rostro iluminado por las llamas. «No soy solo la hermana de Rosa», dijo, su voz tensa. «Soy también madre de Andrés. Y hay algo más que tú, Clara, no sabes». Las palabras cayeron como un rayo. Clara sintió que el suelo se desvanecía nuevamente. La embestida de la verdad casi la abruma. «¿Qué más puede haber?» ¿Eres tú su madre?», cuestionó, su voz temblando. La incredulidad seguía creciendo. La confusión ascendía como una ola enormemente pesada. La mujer asintió. «Rosa me robó el amor de mi vida. Ella tomó decisiones por mí, por ti, por todos nosotros». Su mirada se tornó desafiante. «Si querías saber quién soy, ahora lo sabes. Soy su madre biológica». Clara sintió como si el aire se le escapara. Su mundo se desmoronó en un instante. La verdad cortante resonaba en su interior, a cada latido replicándose en su pecho. ¿Todo esto fue un engaño? La indignación y el dolor la abrumaban. «No puedo creerlo». La revelación se sentía como hielo en sus venas. Otro grito rasgó el aire, y todos me dejaron en una especie de estado de shock.
El coche, en su tumulto ardiente, de repente parecía volverse una figura amenazante. Una explosión brilló entre las llamas, y Clara se llevó la mano a la cara, protegiéndose de los fragmentos que volaron. Fue en el momento de ese estallido que vio a Andrés caer, lanzándose hacia el suelo. El impacto del sonido la sacudió, una ansiedad aplastante apoderándose de ella. «¡Andrés!», gritó, lanzándose hacia él, pero su padre la detuvo. «¡No! ¡Es peligroso!», aulló, el miedo reflejado en sus ojos. Clara dudó. Algo que nunca había sentido antes le atravesó. Un instinto de protección. Pero luego vio algo que la hizo congelarse. Andrés, alzando la mirada hacia las llamas, parecía más decidido que nunca. «Tengo que salvar a nuestra madre», gritó alzando la voz. Y el fuego brilló en su tez. Aquello era demasiado. La intensidad de la situación abrumaba el sentido común. «¿Qué estás diciendo?». Clara estaba en shock, en un limbo de confusión. «La abuela está aquí. La debemos salvar». Las llamas se alzaban más y más. El calor comenzaba a ser insoportable. Y de repente, en medio del estruendo, se escuchó una voz que dijo: «Esta historia no ha terminado». Clara giró la cabeza, justo a tiempo de ver a Rosa. Las llamas reflejándose en su rostro, como un enfrentamiento final. Siempre habrá secretos. Y en ese instante, cuando el fuego se volvió más feroz, un nuevo grito resonó. Podía ver a su abuelo, pálido y tembloroso. «¡Rosa, no puedes hacer esto!». Pero las palabras se fueron con el viento. Y lo que Clara sentía era una profunda incertidumbre. ¿Qué más podría surgir de este caos? ¿Qué más tenía su familia guardado entre las llamas? Las revelaciones iban y venían, mientras el incendio consumía lo que quedaba de su hogar. Pero lo más aterrador era que el verdadero fuego estaba dentro de cada uno de ellos. Mientras las llamas danzaban a su alrededor, Clara se dio cuenta de que la historia de su familia había estado a punto de cobrar vida de maneras que nunca había imaginado. El destino de todos estaba en un delicado equilibrio, y ella era parte de una trama más vasta y oscura. ¿Cómo podría todo acabar? Clara miró incrédula a su padre, el caos a su alrededor pareciendo desvanecerse por un instante. «Papá, ¿eres tú de verdad?». La voz de ella temblaba, luchando por mantener la calma. La multitud se agolpaba, expectante, pero el estruendo del fuego resonaba como un eco ominoso. «Sí, soy yo», afirmó su padre, y por un momento sus ojos se conectaron. «He venido a aclarar todo esto». Su voz, aunque cargada de determinación, tenía un retazo de miedo. Era como si su presencia fuera un rayo de esperanza en medio de la tormenta, pero también un recordatorio de todo lo que estaba en juego. «Rosa, no puedes seguir ocultando esto», gritó la mujer desconocida, sus ojos llenos de una furia intensa. «La verdad tiene que salir a la luz. Nunca debimos estar separados». Clara sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies nuevamente, las palabras de esa mujer como un látigo en su corazón. Rosa empezó a retroceder, su expresión de pánico intensificándose. «¿Qué más hay entre ustedes?», demandó Laura, atrapada entre la angustia y la desesperación. «No hay más secretos, no puede haber más».
La tensión en el aire aumentaba, cada momento llevándolos más cerca del abismo. Andrés, quien seguía aún en el suelo, retorciéndose por el dolor de la explosión, levantó la mirada y exclamó: «No puedo creer que todo esto sea por un amor prohibido». La audiencia se volvió hacia él, la incertidumbre reflejándose en los rostros. «¿Por qué no lo confesaste antes, mamá?». La rabia brotó de su pecho mientras intentaba levantarse. Antes de que alguien pudiera responder, una forma oscura apareció entre las llamas que devoraban el vehículo. Era otra figura, emergiendo de la sombra. Clara, paralizada, vio con horror cómo la silueta se delineaba, revelándose ante la multitud. «Soy yo», gritó la joven, «su hermana». El silencio fue abrumador. Cada respiración se detuvo. Clara sintió que le caía un cubo de agua fría por la cabeza. ¿Qué? ¿Otra hermana? ¿Por qué no lo sabía? El sentido común se escabullía, cada revelación más salvaje que la anterior. «¡Sofía!», exclamó la mujer desconocida, sus ojos fijos en la nueva llegada. «¿Por qué estás aquí?». Un rayo de reconocimiento cruzó su rostro. La multitud murmullaba, un torrente de confusión y desasosiego. La joven, de cabello oscuro y mirada intensa, se acercó, las llamas reflejándose en su piel. «Vine a encontrar a mi familia. Siempre supe que había más de nosotros. Rosa nunca me dijo la verdad». La indignación en su voz reverberaba, y la impotencia llenaba el aire. «¿Y tú quién eres para hablar de familia?», la acusó Clara, la rabia mezclándose con dolor. «Solo apareces en el momento en que todo se vuelve un caos». Las llamas parecían bailar a su alrededor, el calor abrasador contrastando con la frialdad de la revelación. «Es fácil culparme a mí, pero yo no estuve en la decisión de esconderme. Rosa lo decidió por mí». Sofía retumbó en el caos, sus palabras atravesando el aire como cuchillos. En ese momento, Andrés, visiblemente afectado, gritó: «¡Ya basta! ¿Cuántos más hay escondidos? ¿Cuántas más sorpresas?». La pregunta colgó en el aire, una amenaza silenciosa. Y justo cuando la tensión estaba en su punto más álgido, Clara sintió un estallido en su interior. De pronto, un nuevo grito sacudió la escena. «Rosa, no puedes hacer esto». Era su abuelo, pateando el suelo y señalando hacia las llamas. «Es todo un truco. No hay que creer en ella». La incredulidad se tejería en la atmósfera. Con cada palabra, los murmullos se incrementaban, la multitud comenzando a cuestionar la realidad. Fue entonces que Clara se dio cuenta. El fuego a su lado, el aire enrarecido, la vida siendo devorada lentamente, y lo comprendió. Todo lo que había creído, todo lo que había conocido, se basaba en una mentira, y el caos había sido solo un preámbulo de algo mucho más oscuro. ¿Qué más podría ocultar su familia? ¿Cuál era realmente la naturaleza de su vínculo con cada uno de ellos? El eco de las revelaciones retumbaba para no dejar espacio a la duda. Clara sintió un miedo que la paralizaba. ¿Y si todavía hay más? ¿Qué pasará con todos nosotros? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la verdad marchaba en su mente. Y lo que había comenzado como una noche de celebraciones se convertía en una tormenta de secretos aún más devastadora. La oscuridad los envolvía, y Clara ya no sabía si realmente podría volver a confiar en alguien. El fuego rugía, un monstruo insaciable que devoraba la noche. Clara se sentía atrapada entre las llamas,
entre secretos y revelaciones. Su familia, desmoronada por la verdad, miraba a Rosa. Y era imposible ignorar la realidad devastadora que se trazaba en el aire. «Ahora o nunca», gritó con todas sus fuerzas, atrayendo la atención hacia ella. «Debemos salir», insistió Andrés, aún en el suelo, con el rostro demacrado pero resuelto. La llama en sus ojos reflejaba la chispa de un futuro incierto. Clara lo miró un instante, reconociendo la conexión que compartían, incluso entre los destellos del caos. «¿Y si no hay tiempo?», preguntó con miedo en la voz, el nudo en su garganta apretándose. No podía perderlo. No podían seguir perdiendo más familiares. «Clara, ven». Miguel extendió su mano, tirando suavemente de ella hacia el lado seguro. La multitud alrededor estaba perpleja, pero comprendían que ninguna de las palabras de Rosa y la mujer desconocida tenían valor ahora. Clara sintió un tirón en el corazón. Por un momento vaciló entre el miedo y la confianza. Justo entonces, una explosión lanzó escombros a través del espacio, y el grito de Laura resonó entre el clamor. «¡Cuidado!», gritó, y la multitud se deslizó hacia un lado, tratando de escapar del peligro inminente. El tiempo parecía detenerse. Era ahora o nunca. Clara tomó la mano de Miguel y, respirando hondo, se lanzó hacia Andrés. «Levántate, vamos», le gritó. En un instante, el rostro de su padre se iluminó con una decisión feroz. «Rosa, debes entrar en razón. Esto no termina aquí. Hay un camino más allá de todos los secretos». Él tomó una mano de cada una de las mujeres. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas, pero dentro de ella había algo más. ¿Arrepentimiento? La desconocida la miró fijamente. «Tú decidiste el camino, Rosa. Es hora de que todos reclamemos el nuestro». La tensión se extendió como una sombra, pero apenas se escuchó la respuesta de Rosa. Entonces Clara sintió que una corrientada de esperanza surgía. «No, no vamos a dejar que esto termine así», exclamó. «Este fuego nos quiere consumir, pero somos más fuertes de lo que creemos. Vamos a salir de esto juntos». Con determinación, su voz resonaba y parecía gloriosa. La multitud comenzó a moverse, impulsada por su energía. Las llamas aumentaban, pero en el caos nacía un nuevo sentimiento. «¡Afuera!», gritó Miguel. Él estaba guiando a los demás hacia una salida, cerca de una ventana destrozada. Con un esfuerzo conjunto, se movieron en ese sentido. Clara sintió que era su momento para dar el paso más importante. «Andrés, sígueme», le gritó, con la convicción anidada en su pecho, y lo vio levantarse, un destello de valor iluminando su mirada mientras se juntaban. Despidieron de los secretos, ahora decididos a forjar un camino nuevo. Con un último vistazo a su abuela, que yacía en el borde de lo conocido, Clara sabía que el verdadero cambio requeriría sacrificio, y cada uno llevaría su parte. El grupo se lanzó a través de la ventana, donde el aire fresco les golpeó con fuerza. El ardor de las llamas rápidamente reemplazado por el crujido de la noche. Una vez afuera, Clara se detuvo con su familia. Los rostros que antes fueron conocidos ahora eran un mosaico de emociones crudas. Rosa, una sombra de lo que había sido, se acercó mientras el mundo ardía a sus espaldas. Para ella, esos segundos podían ser los más reveladores de su vida. «Lo siento, de verdad», murmuró, su voz un susurro. «Perdóname si puedes». Clara sintió un estremecimiento en su interior. «Quizás un día, abuela, pero no hoy». Aceptaba.
su dolor, pero sabía que la vida seguía y que tenían que hallar su propio camino hacia la sanación. Con una chispa de esperanza reflejándose en sus ojos, miró a Andrés, a su padre y al resto. Vamos, juntos. El fuego consumía lo que quedaba atrás, pero su familia tenía una oportunidad nueva. En un momento, todo parecía posible. El vínculo que compartían ahora era más fuerte, más real. Todavía podrían encontrar su lugar en el mundo, reconstruir lo que les quedaba, enfrentar cualquier desafío. Lo que había comenzado en llamas podría renacer en una historia de amor y unidad. Y en esa fugaz sensación de paz, Clara comprendió que aunque un capítulo se cerraba, la historia aún continuaría. La incertidumbre la rodeaba, pero esa noche había prometido más batallas. Y, aunque todo podía cambiar, una verdad perduraría. Juntos, siempre. Hoy más que nunca, te invito a ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que nos esperan. Aplasta el botón de me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Esta es la oportunidad para demostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. No esperes ni un segundo más para ser parte de lo que viene.